Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Mico94. Espero se encuentren bien. Les traigo unas creepypastas que espero les gusten. La primera historia se llama El Puente de los Lamentos. Una de las leyendas urbanas más aterradoras y difundidas en Estados Unidos cuenta la historia de un puente, en el que si detienes tu vehículo por la noche, podrás escucharse los lamentos y llantos de un bebé. ¿Te atreverías a comprobarlo? Y Tom viajaba de noche por una carretera comarcal de Ohio. Era un viaje tranquilo y, por qué no decirlo, tal vez un poco aburrido. Para entretenerse había sintonizado una frecuencia de radio en la que un loco predicador hablaba de la salvación eterna, por supuesto después de hacer una generosa donación a su iglesia. Tom solamente de escucharle se estaba poniendo enfermo. ¿Cómo podía existir gente que le creyera? ¿No estaría prohibido vender productos falsos como las astillas de la cruz de Cristo o las lágrimas de la Virgen María? Estaba tan indignado que casi no se dio cuenta de una jovencita que caminaba por el arcén de la carretera y le hacía gestos para que se detuviera. Casi frenando en seco, Tom detuvo su vehículo pocos metros por delante de la chica. «Cielo, ¿cómo se te ocurre caminar sola a estas horas con el frío que hace? He estado a punto de llevarte por delante con mi coche», dijo Tom mientras reducía el volumen de la radio. «Gracias por detenerse, señor. Tengo mucha prisa porque mi bebé me está esperando. Se me ha hecho de noche y nadie se ha detenido para ayudarme. Usted debe ser la tercera persona que veo en media hora y el primero que me ayuda. No te preocupes, si no me desvía mucho del camino te acercaré a tu casa». Tom no acostumbraba a recoger autoestopistas y probablemente si no hubiera estado tan absorto con el programa de radio que escuchaba no se hubiera arriesgado a detener su vehículo para ayudar a una desconocida. En todo caso, al ver la cara de preocupación de la que parecía casi una niña y escuchar la historia de que debía reunirse con su bebé, se conmovió. «Hola, me llamo Tom, no sé cómo no te has congelado en una noche como esta», le dijo mientras le ofrecía una sonrisa. «Muchas gracias, Tom. Soy Sara. No tenía previsto caminar hasta tan tarde. Realmente no estoy lejos de casa, solo hay que llegar al próximo puente que está a un par de kilómetros. Allí está mi bebé esperándome». Tom no se atrevía a preguntarle la edad a la chica. Le había dejado impresionado que nombrara 2 veces a su bebé, pues no aparentaba tener más de 14 o 15 años. Fijándose un poco en las ropas de Sara, se dio cuenta que probablemente perteneciera a algún tipo de congregación Amish, porque sus holgadas vestimentas parecían casi sacadas del siglo pasado. Estaba confuso y no sabía qué tema de conversación sacar, pues aunque se moría de ganas de comentar con alguien las estupideces que pregonaba en su discurso el predicador, sabía que los Amish eran bastante religiosos y lo que menos pretendía era incomodar a la chiquilla. Casi sin darse cuenta se creó un incómodo silencio que duró un par de minutos hasta que «Es aquí», dijo la chica al acercarse al puente que le había mencionado antes. Tom redujo la velocidad del vehículo hasta que, como por arte de magia, al situarse sobre el puente, el coche se detuvo solo. Las luces, la radio y la calefacción se apagaron y por más que trataba de arrancar nuevamente le resultaba imposible. Y entonces sintió algo a su izquierda. Era como si todos los animales que habitan la noche se hubieran puesto de acuerdo para hacer un silencio absoluto. No se escuchaba nada, ni tan siquiera el viento mover las hojas de los árboles cercanos. Cuando de repente un suave llanto se empezó a oír, era como un susurro que cada vez se hacía más fuerte. Bajó la ventanilla para escuchar mejor y cuando se dio la vuelta vio que la chica ya no estaba en el asiento del copiloto. Era verdaderamente extraño, porque no había escuchado abrirse o cerrarse la puerta de su acompañante. También le resultó raro que se fuera sin despedirse, pues se había mostrado muy educada durante los escasos minutos que la había conocido. Pero lo que verdaderamente le atormentaba era ese llanto que cada vez era más intenso, como el de un bebé que lleva desatendido horas. Bajó del vehículo y se acercó al borde del puente donde parecía que se escuchaba con mayor intensidad. No había duda, provenía de debajo del puente. Tom no era un hombre valiente, pero se encontraba como hipnotizado por los quejidos de lo que parecía un bebé. Pensó que tal vez Sara había bajado a atender a su hijo y por eso, con las prisas, no se había despedido, así que regresó a la entrada del puente y bajó al río por uno de los laterales. Descendió hasta encontrarse cerca del río, el lugar del que parecía provenir el llanto.
Misteriosamente, y aunque no podía ver nada, cada vez podía escuchar con más claridad el lamento del bebé. Era extraño porque parecía provenir de las aguas y por más que miraba junto a su lecho no podía ver nada, pero entonces lo sintió y, como si una fría aguja de hielo se clavara en su espalda, le sacudió un escalofrío que le dejó prácticamente petrificado. Podía notar como alguien le miraba desde el puente, una mirada fija que le helaba la sangre. Lentamente levantó la cabeza para ver quién le vigilaba y cayó al suelo de la impresión y, colgando del puente se encontraba el cadáver de Sarah que parecía haberse ahorcado con una cuerda atada a la barandilla del puente. Sus fríos ojos de muerta le miraban fijamente, su rostro tenía una extraña mueca de dolor y su boca parecía desencajada, pero lo más aterrador estaba por llegar. Porque aunque Sarah parecía llevar varios días muerta en el lugar, empezó a moverse. Un brazo se extendió y con un dedo señaló el lecho del río. Tom, aún desde el suelo estaba tan petrificado por el miedo que no se atrevía a moverse, pero como la luz atrae a los insectos nocturnos casi sin poder evitarlo giró su cabeza hasta mirar al lugar donde apuntaba el dedo en descomposición de Sarah. En el agua podía verse el cuerpo de un recién nacido flotando boca abajo y una vez más escuchó el llanto desconsolado. El miedo dio camino al pánico y el terror que antes le paralizaba ahora le obligaba a correr tan rápido como podía. Subió tropezando por la cuesta por la que había descendido al cauce del río y se metió nuevamente en su coche. Pero no arrancaba y cada vez se escuchaba más cerca el llanto del niño y el lamento del espíritu de Sarah. Totalmente desesperado empezó a empujar el vehículo que, tan misteriosamente como se había apagado, se encendió solo al cruzar el puente. Subió al coche y condujo tan rápido como pudo para escapar del puente de los lamentos. La leyenda de los puentes del llanto del bebé Cribabby Bridge es una de las más conocidas en Estados Unidos y tiene especial difusión en el estado de Ohio donde prácticamente todos los puentes de construcción antigua tienen su propia leyenda. La mayoría de estas historias tiene un punto en común, una madre demasiado joven que tras ocultar su embarazo decide arrojar a su bebé recién nacido al río desde un puente para que sus padres no la descubran. El bebé muere ahogado, o golpeado por las rocas según la versión, y la madre sufre tal sentimiento de culpa que acaba suicidándose ahorcándose desde una viga del puente, o lanzándose al río ella también. Desde ese momento el alma en pena del bebé no cesa de llorar cada noche y el espíritu de la madre trata de encontrarlo a la orilla del río o busca ayuda de los conductores que circulan sobre el puente. En casi todas las versiones si detienes el vehículo sobre el puente y te paras a escuchar podrás oír el llanto, y lo que es más escalofriante, tu vehículo se detendrá y no podrás arrancarlo de nuevo. La única forma de ponerlo en marcha nuevamente será empujarlo hasta cruzar completamente el puente. Existen muchas variantes de esta leyenda, en algunas el espíritu de la madre y el niño te pueden llegar a incitar a suicidarte, ahorcándote como lo hizo la madre o simplemente saltando al río donde las frías aguas o un golpe contra las rocas acabará con tu vida. En otras versiones se habla de un orfanato que se incendió y los niños asustados al escapar acabaron ahogándose en el río. Por eso es posible escuchar más de un lamento. Recuerda tener mucho cuidado cuando visites Ohio, porque podrías encontrarte con alguno de estos puentes. Bueno, continuemos con la siguiente historia. Se llama La chica que pisó una tumba. Un grupo de amigos entre bromas y alcohol comienzan a contar historias de terror. Uno de ellos reta al resto a pisar una tumba en un cementerio cercano. Según cuenta la leyenda, si lo haces el muerto te agarrará y llevará con él y una noche, unos chicos celebraban una fiesta en un parque, entre risas y alcohol comenzaron a contar historias de terror. En la misma calle, había un cementerio y uno de ellos comentó lo mucho que le aterraba pasar por allí. Aprovechándose del miedo de su amigo, otro de los jóvenes advirtió al resto con la siguiente frase: no se os ocurra nunca pisar sobre una tumba cuando se ha puesto el sol. Si lo haces, el muerto te agarra y te mete dentro. Mentira, replicó Alexandra, esos son solo supersticiones. Si tan valiente te crees, ¿por qué no nos lo demuestras? Te daré 10 euros si te atreves, apostó el chico. A mí no me dan miedo las tumbas ni los muertos, respondió ella. Si quieres te lo demuestro ahora mismo. El chico le tendió su navaja. Clava esta navaja en una de las sepulturas, le dijo. Así sabremos que has estado allí.
Sin dudarlo, Alexandra cogió la navaja y se dirigió con paso firme al campo santo bajo la mirada atónita de sus amigos. El cementerio estaba lleno de sombras y había un silencio sepulcral, y sin quererlo el miedo se fue adueñando de la chica, que con cada paso sentía cientos de ojos vigilarla y un aliento helado en la nuca. No hay nada que temer, se repetía Alexandra para tratar de calmarse a sí misma. Escogió una tumba y pisó sobre ella. Después se agachó rápidamente, clavó en el suelo la navaja y se dispuso a marcharse. Pero no pudo. Algo la retenía. Lo intentó de nuevo, pero seguía sin poder moverse. Estaba aterrada. «Alguien me sujeta», gritó, y cayó al suelo. Al ver que no regresaba, los chicos fueron en su busca. Encontraron su cuerpo tumbado sobre la sepultura, fría, rígida y con la cara totalmente desencajada del miedo. Sin darse cuenta, Alexandra se había enganchado la falda con la navaja al clavarla en el suelo. Era la navaja lo que la retenía y ella había muerto de miedo tras sufrir un ataque al corazón. Debes fijarte por dónde pisas cuando visites algún panteón, porque te puede pasar lo mismo que a Alexandra. Continuemos con la siguiente historia llamada Una película de terror. A Feliciano le fascinaban las leyendas de terror, pues argumentaba que esos relatos ayudaban a sacar el estrés que sufren las personas, por medio de un buen susto. Además, como el chico se encontraba estudiando en la universidad para convertirse en cineasta, casi todos los cortometrajes que realizaba versaban sobre temas de miedo. Un día, realizando una práctica junto a sus amigos, comenzaron a filmar una escena muy parecida a la que se puede ver en la película del exorcista, cuando el sacerdote llega por primera vez al cuarto de la joven poseída. Todo en el set estaba dispuesto. La iluminación, los decorados, el maquillaje, el vestuario, etc. Feliciano tomó su cámara de mano y se acercó con el fin de obtener un primer plano del rostro de la joven, ya que pensaba que de ese modo generaría una mayor expectación en la audiencia. Dio el grito de acción. Y todos comenzaron a rodar la escena. Solamente se escuchaban las notas del soundtrack original de la película de 1973. El ambiente se transformó y la atmósfera se puso muy pesada. Todo transcurrió a pedir de boca, la chica se convulsionó como una loca para luego desmayarse en el momento justo en el que lo marcaba el guión. Aquello a los ojos del incipiente director fue una actuación de primer nivel, ya que se grabó en una sola toma. Terminaron de grabar y Feliciano se acercó a su compañera y le dijo: «Estuviste fantástica, Marisela. Pero ya puedes dejar de fingir, ya acabamos». Al notar que la muchacha no respondía, la tomó de la mano y se percató de que todo su cuerpo estaba helado cual témpano de hielo. «Está muerta. ¿Cómo es posible que no nos diéramos cuenta de esto?», exclamó con lágrimas en los ojos. Antes de avisarle a nadie, se puso a revisar el vídeo de su cámara para ver si encontraba el momento del fallecimiento de la chica. Horrorizado, observó que cuando la muchacha comenzó a convulsionarse fue porque una entidad maligna la estaba estrangulando. Además, la criatura miró cínicamente hacia el lente de la cámara guiñando uno de sus ojos. «No intentes hacer lo mismo, porque podrías sufrir el mismo destino». Espero les estén gustando estas historias. Bueno, pues continuemos con la siguiente historia, se llama Visita al cementerio. Era la primera vez que Omar iba al cementerio a visitar la tumba de su hermano mayor, el cual murió siendo aún muy pequeño. Sus padres le habían contado de él, pero nunca antes los había acompañado. Pero, decidieron que Omar ya era mayor y podría unirse a la tradición familiar. El chico observaba con atención todo lo que había a su alrededor: grandes estatuas de piedra con forma de ángeles, cruces de todos tamaños y con todo tipo de garabatos, y por supuesto muchas tumbas. Sus familiares, que ya conocían bien el camino, se movían ágilmente entre las lápidas, y a él lo dejaron un poco rezagado. Mientras se apresuraba para no quedarse muy atrás, pasó entre dos tumbas pisando un caballito de madera. Ya que sus padres acostumbraban llevar juguetes a su hijo difunto en sus cumpleaños, probablemente mucha más gente lo hacía, así que lo recogió para ponerlo en su lugar. Miró la inscripción de las dos tumbas, y en ambas había enterrado un niño, lo cual le dificultaba un poco para devolver el juguete a su dueño.
Así que lo dejó a la suerte, y lanzando una moneda, decidió dejarlo en la tumba a su izquierda. Se dispuso a salir corriendo para alcanzar a su familia, pero su pie se atoró con algo, y mientras estaba agachado tratando de zafarlo, le tocaron el hombro derecho y una suave voz le susurró al oído: ese juguete era mío y, aunque el chico volteó lo más rápido que pudo, sus ojos solo percibieron una ligera forma traslúcida que se deslizaba debajo de la lápida a su derecha. Aunque sus pies estaban listos para salir corriendo y quería con todas sus fuerzas hacerlo, no tuvo más remedio que tomar el caballito y devolverlo a su dueño, para después de eso jamás volver a pisar un cementerio. Bueno, eso fue todo, espero les haya gustado, no olviden comentar y suscribirse. Se despide de ustedes su amigo Mico94, hasta la próxima.